Hola, buenas noches, saludos, Dios te bendiga. Es un gusto poder saludarte para que puedas recibir palabra de Dios. Dios es bueno con nosotros y créemelo que nos da la oportunidad de vida a cada uno de nosotros para oír palabra de Dios. Yo te invito, mi amigo, yo te invito, mi hermano, que pongas tu corazón dispuesto a la palabra del Señor, porque mira, estamos viviendo tiempos tan difíciles y el tema que yo traía contigo, que traigo contigo, este tema, pues lo he ido predicando, ¿verdad? En tiempos, ¿verdad? Pero es importante recalcar, ¿verdad? Que estamos viviendo tiempos de apostasía, tiempos finales, tiempo en que Jesucristo viene pronto. Dijo el Señor en Apocalipsis 22:12, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Eso el Señor dijo que va a venir. Entonces, así como hablaban de él en Isaías 9:6, que iba a venir a salvarnos, y se cumplió. Aún en Isaías 53, ¿verdad? El profeta nos hablaba, en el Antiguo Testamento nos habla sobre que Jesús iba a padecer por causa de todos nosotros, por causa del pecado. Entonces, se cumplió la palabra de Dios. Así también, cuando él dijo que iba a resucitar, en Lucas 9:22 y Mateo 2:8, al tercer día se cumplió esta palabra, porque la palabra de Dios, ¿verdad?, es verdadera y se va a cumplir absolutamente todo, nos guste o no nos guste, porque mucha gente dice, ay, es que esa parte no me gusta. Se va a cumplir lo que está escrito. Entonces es importante recalcar, ¿verdad?, ahorita, por lo que estamos viviendo, ¿verdad? Estamos viviendo tiempos tan difíciles ahorita, a cual más nosotros hemos visto que la maldad se ha incrementado tanto. A eso vemos nosotros un destrampe total, el pecado. Entonces todo esto nos indica que Jesús viene. Entonces el Señor nos dijo en su palabra en Hechos capítulo 1, versículo del 9 al 11, habiendo dicho todas estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando todos los discípulos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él iba, he aquí se pusieron juntos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Es palabra de Dios, es promesa de Dios, que dijo el Señor que Él vendrá pronto, y en su palabra dice en Apocalipsis capítulo 3 versículo 11 al 13, dice, aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, pero que ninguno tome tu corona. El Señor, ¿ves cómo nos habla y nos habla en su palabra para que estemos atentos, apercibidos, para que nadie tenga la excusa, oh, a mí no me dijo nadie? Dice el Señor en Apocalipsis 1:18, el que vivo y estuvo muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, dice el Señor, ¿ves? Entonces el Señor no retarda su promesa, aunque muchos lo tienen por tardanza, porque dicen, esto va a tardar. Sí, yo creo en Dios, pero no están de verdad arrepentidos en sus vidas. ¿Por qué lo digo? Porque no hay un arrepentimiento en el cual ellos puedan confesar sus pecados y su vida sigue igual. O sea, no hay un arrepentimiento de verdad. Están viendo las señales y todos los acontecimientos que estamos viviendo en el mundo. Es el cumplimiento a la palabra de Dios. En Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21 nos habla de esas grandes señales. Dijo el Señor, fíjate, nada más, aquí yo lo resumí, pero yo te invito a que tú en tu casa completamente puedas leer estos versículos para que puedas tener tú un conocimiento más amplio. Lee Daniel 12, lee Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21. Entonces, para que tú te des cuenta lo que el Señor dijo, ¿verdad? Porque dijo Jesús, nadie sabe la hora ni el momento, dijo el Señor, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre.
Velad pues, porque no sabéis ahora a qué ha de venir nuestro Señor. Velar es que estemos alerta, percibidos en el camino de Dios, orando, viviendo la palabra, ¿verdad? Y sobre todo buscando de Dios, porque mira, todo lo terrenal se va a quedar en la tierra. Y es tan importante nosotros ver que Dios quiere que nosotros le busquemos a Él, porque mira, estas advertencias que el Señor nos da a nosotros es para bien de nosotros, porque la voluntad de Él es que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Ve? Dijo el Señor en 1 Corintios 15:52, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, así va a ser. O sea, ¿qué quiere decir eso? Así en cuanto nomás ni lo pensabas, pum, nomás se van a sonar las trompetas y todo ojo le verá. O sea, todos se van a dar cuenta que era real, que lo que Él había dicho, y se va a cumplir. Ahora, como Él dice que nadie sabe el momento, ¿verdad? Muchos piensan, no, pues cuando me muera, yo le voy a pedir, a último momento le voy a pedir perdón a Dios. No, el Señor escudriña y conoce los corazones, cuáles son las intenciones. Así es que Dios no puede ser burlado. El arrepentimiento es en el tiempo que Dios ha puesto, y es ahorita. Mañana nadie lo tiene garantizado, ¿verdad? Pero sabiendo que Jesús está a la puerta, es por eso que debes de temer, porque yo te voy a leer lo que va a acontecer después. Óyelo bien, después del arrebatamiento. Ahora Jesús vendrá y se llevará a un pueblo, aquel que esté viviendo santamente, aquel que esté viviendo sin manchas y sin arrugas, o sea, que no esté dado al mundo ni a todos estos deseos pecaminosos, sino que negándose a ellos mismos, ¿verdad? Haciendo la voluntad de Dios Padre. En eso son aquellos que van a estar listos y preparados, como aquellas vírgenes que el Señor nos habla en Mateo. No recuerdo si es, creo que es el 25, pero había 10 vírgenes, 10 personas que estaban esperando al novio, así como nosotros estamos esperando, pero 5 sí se prepararon y otras 5 no se prepararon. Y vino, así como dice aquí, ¿verdad? En un abrir y cerrar de ojos. Entonces ellas quisieron poner su vida, su aceite a cuentas, pero sabemos que no. El tiempo de Dios es el tiempo de Dios. Nosotros como seres humanos, como creador de Dios, como creación de Dios, nosotros no debemos de ponerle límites al Señor, sino al contrario, debemos de temer, debemos arrepentirnos, debemos ver cuál es la buena voluntad de Dios y cuál es la voz que Dios está hablándonos. Por eso es que dice, mira que nadie te engañe, presta atención, dice el Señor. Así mismo como sucedió, fíjate, esta es una de las señales. En los tiempos de Lot comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas el día que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo a fuego y azufre, ¿ves? Y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Pero nosotros estamos viviendo estamos viendo el mismo tipo de vida que esta gente estaba viviendo, porque hay un destrampe total. Vemos nosotros, ¿verdad? Que la gente vive sin temor de Dios, vive sin ley. ¿Ves? Han cambiado los mandamientos. La semana pasada yo estaba leyendo acerca de los mandamientos, pero yo quiero decirte que Dios no es indiferente a las maldades que hacemos. O sea, este mundo tendrá que ser zarandeado, tendrá que ser castigado, y el día de la ira está establecido después de que el Señor venga y se lleve a su pueblo que esté listo y apercibido. Entonces comenzará la ira de Dios. Entonces por eso es que una de las señales ya lo vemos cumplido, que estamos como en los tiempos de Lot, como en los tiempos de Noé. ¿Ves? Eso es una cosa. En Mateo 24:14 dice, este evangelio será predicado, ¿ves? En todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Entonces vendrá el fin, ¿ves? ¿Te das cuenta? O sea, con un avance tecnológico que tenemos ahorita, eso es una señal de los últimos tiempos. Aún en el libro de Daniel capítulo 12, versículo 4 dice que también en los últimos tiempos muchos correrán de aquí para allá. Una vida tan acelerada que mira, vemos nosotros la gente que no se da tiempo absolutamente para nada. No tengo tiempo, pero tienen
el tiempo total para sus deleites, para sus borracheras, para sus fiestas, para darle el tiempo a sus hijos, completamente a sus padres. Yo no digo que no, porque debe de ser un balance, pero está escrito en su palabra: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón. O sea, que debes tú de poner a Dios primero, en primer término. Pero ¿qué pasa? Dice el Señor aquí, ¿verdad? Que muchos van a correr de aquí para allá y la ciencia se aumentará. ¿Ves cómo es una señal de la ciencia que esté avanzada para que toda alma, ¿ves?, pueda recibir palabra de Dios? Entonces no hay excusa para nadie. Mira, la tecnología se avanzó tanto en estos 15, 20 años, podría decir, bien acelerado todo. Ahora, a cual más tiene acceso al internet, tiene acceso. Entonces, por eso es que dice el Señor, eres inexcusable quien quiera que sea. ¿Por qué? Por eso dice el Señor también en su palabra, que los juicios de parte de Dios, ves, a causa del pecado, dice que los juicios de Dios, ves, contra los que practican tales cosas son verdad. Por eso la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia, ¿ves?, de los hombres. Por eso es que yo te digo, toda esta maldad que estamos viviendo, dijo el Señor en su palabra en 2 Timoteo capítulo 3 versículo del 1 al 4, que en los últimos tiempos habrá hombres amadores de sí mismos. ¿Te fijas? Ay, no, viviendo, ay, qué bonito soy, y todo esto, ¿verdad? Que se idolatran tanto, pero a Dios no lo toman en cuenta. Entonces dice, ávaros, ¿ves?, vanagloriosos, o sea, materialistas, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres. Vemos los jóvenes, aún los niños tan rebeldes, que aún se levantan contra los padres amenazándolos, cuando el Señor le dio un mandamiento a los hijos: honra a tu padre y a tu madre. Pero ¿qué pasa? Ahora los padres están honrando más a los hijos y están quebrantando la ley de Dios. Esto es cumplimiento de la palabra, que en los últimos tiempos, o sea, la violencia se iba a incrementar. Mira, a cual más vemos, ¿verdad?, nuestros países, que vemos bien triste saber que la gente mata por unos tenis, que la gente mata al prójimo por una mochila, por un teléfono. Eso es el valor de la vida que el hombre le está poniendo. Ahora, mira, la maldad no es que nomás mates a alguien. Nosotros lo vemos, que el amor de muchos se está enfriando. La Biblia lo dice, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Está en Mateo 24 versículo 12, ¿ves? Entonces, oiréis de guerras, rumores de guerras, mirad que no te turbes. O sea, si tú estás en el camino de Dios, ¿verdad?, espera a tu Señor santificándote, preparándote como aquellas vírgenes que tenían sus lámparas llenas, buscando de Dios, orando, ¿verdad?, leyendo la Biblia y sobre todo, ¿verdad?, agradando a Dios y viviendo cuál es la buena voluntad de Dios, obediencia completa. Porque mira, ya vimos que los tiempos se acelerarán, la tecnología, ¿ves? Miren, Mateo 10:22 dice, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, a cual más nos odian por decir la verdad. ¿Ves? Como dijo Pablo, me he convertido vuestro enemigo por decirlos la verdad. ¿Ves? O sea, nosotros estamos agradando a Dios, y nuestro deber como hijos de Dios, los hijos de Dios verdaderos, predican la verdad tal cual sin escribirla. Por eso dice el Señor que vamos a ser aborrecidos por causa de su nombre. ¿Ves? Mira, es bien triste que la invitación se les hace a la gente: vengan, mira, palabra de Dios. Pero ¿sabes qué? Dentro de sus corazones, porque mira, muchas veces no dicen nada en su boca, pero dentro de sus corazones les provoca una repugnancia. ¿Sabes por qué? Porque creen que no da más Dios es amor, y luego empiezan a murmurar contra uno diciendo, ¿cómo te atreves a hablar así? Mira, no es palabra mía, sino es palabra de Dios. Por eso es que estoy diciendo todos los versículos, para que tú te des cuenta que es palabra de Dios. Además, estas señales debes de estar atento, porque estas señales ya están cumplidas. ¿Ves? Aún dice, mira, en Mateo 10:21, el hermano entregará la muerte al hermano y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres
y los harán morir. ¿Te das cuenta qué feo? O sea, ahorita estamos viendo eso, que a cual más un hijo mató, apuñaló a su madre, a su padre, a sus hermanos, ¿ves? Porque en 2 Timoteo 3:13 dice, malos hombres, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor. ¿Te das cuenta que esas señales están cumplidas? Ahora dicen, que verdad, el carácter que te estaba leyendo, 2 Timoteo capítulo 3 del 1 al 4, dice que va a haber gente desobediente a los padres, lo que estamos viendo, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, ¿ves? A cual más calumnian y usan las redes sociales para triturar al otro, ¿ves? Muchas veces, aún el mismo, verdad, cristiano, que se dice hijo de Dios, daña al otro, entonces, y publicando todas estas cosas. Entonces, cuando el Señor nos dice en su palabra que no aborrecerás a tu prójimo en tu corazón, ¿ves? Entonces, todo esto estamos, ¿verdad?, viendo un destrampe total, dice, ¿ves? Crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, intemperantes, amadores de los deleites más que de Dios. La misma situación como los tiempos de Lot, como los tiempos de Noé, igual. Y aún todo el cambio climático que tú estás viendo ahorita, aún pueden decir, bueno, pues están provocando nubes, haciendo todo esto, ¿verdad? Jesús nos dijo en su palabra que habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas y en la tierra, angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. O sea, está lloviendo donde no llovía. Hay una sequía tan grande donde nunca había. Hay una hambruna, porque la Biblia dice que todo esto va a tener que acontecer, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. ¿Te das cuenta? Eso es porque Dios nos está hablando a nosotros que estemos listos. Ahora mira, mucha gente dice, mi Señor tarda en venir. Ay, eso no es cierto. Dios no castiga. ¿Ves? Porque Dios está hablando, advirtiendo al mundo que el tiempo está cerca. Pero la triste realidad que la gente vive indiferente a las advertencias de Dios. El Señor dice, ¿verdad? Jesús viene pronto. Y ¿ves? Después de esto comenzarán los juicios. La tierra será castigada por la maldad. Que se arrepientan, que cambien sus vidas, que Cristo murió por nosotros. Y no nomás es creer en Cristo, sino vivir el Evangelio. Por eso es que el Señor nos llama a cada uno de nosotros que vivamos la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Cumplir su palabra en obediencia completa. Ahora, ¿ves cómo no tienes nomás que robar ni matar para decir que no estás mal? Porque ese es el problema. Muchos dicen, bueno, yo de qué tengo que arrepentirme, yo no tengo nada, que yo no robo, no mato, yo no le hago daño a nadie. Todas las religiones llevan a Dios, es el mismo Dios. De que tengo que, ¿ves? De que tengo que arrepentirme, ¿ves? Ay, no, pues Dios sabe y Él ama todas las almas. Estoy muy joven, estoy muy ocupado, total, excusas tras excusas. Porque el Señor dice, búscame y vivirás, hacer frutos dignos de arrepentimiento. Pero la gente no quiere escuchar las advertencias que Dios está hablando. ¿Ves? La gente ha cambiado a Dios por todo, excusándose, ¿verdad? En cualquier excusa tan absurda. ¿Ves? Entonces, por eso es que nosotros debemos estar alerta que todo esto se está cumpliendo. Entonces está lloviendo donde no llovía, hay sequías donde siempre había agua y hambruna, porque esto es el cumplimiento de Mateo 24 del 6 al 12, rumores de guerra. ¿Ves? Entonces, cuando pase todo esto, fíjate bien, pero tú vas a leer con detalles porque hay más señales, ¿verdad? Pero tienes que escudriñar las escrituras. Yo por el tiempo te acabo de decir, simplificando en resumen, ¿ves? Entonces cuando todo esto acontezca, ¿verdad? Cuando digan, ay, pues, ¿verdad? Y no pasa nada y estén tranquilos, dice, ¿verdad? Entonces habrá señales ¿ves? Y van a desfallecer los hombres por el temor y la expectación de las cosas que van a sobrevenir a la tierra. Como ahorita no hay paz. ¿Ves? Porque la economía ha sido tumbada por Dios mundialmente. Te digo por qué. Porque el hombre ha idolatrado el dinero.
todo tiene consecuencias, aunque yo no te digo que no necesites trabajar, sino que es importante que tú trabajes, pero busques primero el reino y mi justicia, dijo el Señor, y lo demás vendrá por añadidura. Y la gente ha dejado el llamado de Dios por los trabajos, por aquellas vidas de lujo, deleites. Oh, pues me voy de viaje acá y viaje y descuidando, ¿verdad? A Dios y el ministerio que les ha dado. Por eso es que dice el Señor en su palabra en Mateo 24, 29, 31. Fíjate, hasta ese tiempo va a salir la iglesia. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, como lo que estamos viendo, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. ¿Te das cuenta? O sea, porque ahorita todas estas señales ya se cumplieron, solamente falta que el anticristo, ¿verdad?, en cualquier rato salga a querer solucionar los problemas mundiales, ¿ves? Entonces, pero cuando todo esto estamos Cristo está a la puerta, dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre. ¿Ves? Que después de todo esto que estamos viviendo, dice, aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. ¿Por qué se van a lamentar? Porque como este evangelio fue predicado a todas las naciones, en todos lugares, nadie tendrá excusa, porque por eso dice el Señor, tú eres inexcusable, quien quiera que seas, nadie será justificado, porque el Señor no tiene por inocente al culpable, porque la voluntad de Dios es que tanto el chico como el más grande se arrepientan y cambien su vida, reconozcan a Cristo como su Salvador, lo acepten en su vida y comiencen a caminar en el camino de Dios. Por eso se lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo. ¿Te recuerdas al comienzo? Que así como se fue y aquellos ángeles dijeron, así como lo habéis visto, vendrá, ¿ves? Entonces, en un abrir y cerrar de ojos, ¿qué quiere decir? Cuando menos te lo esperes. Entonces, ¿cómo estará la vida de mucha gente en el momento que Cristo venga? Porque dice la Biblia que todo ojo le verá. Todo ojo le verá. Entonces, ¿ves? Se va a mostrar al mundo, pero va a ser demasiado tarde para aquellos que conocían cuál es la buena voluntad de Dios, ¿ves? Entonces se lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo con poder y gran gloria, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta. Y juntarán a sus escogidos, aquellos que vivan dignamente en el evangelio, en el camino de Dios, que hayan nacido de nuevo, que hayan lavado sus pecados en la sangre del Cordero, aquellos que se arrepintieron, aquellos que verdad, con sus batallas, verdad, trataban de vivir el evangelio sin mancha y sin arruga, santificándose todos los días, ¿ves? Porque ese grupo de gente se va a ir, ¿ves? Dios es Dios justo, no creas que va a venir el Señor y va a castigar horriblemente a este mundo con los hijos que hagan la voluntad. No, el Señor vendrá y va a sacar ese pueblo santo. ¿Ves? Enviará a sus ángeles con gran trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. ¿Ves? Pues Él vendrá con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, todos los linajes de la tierra, harán lamentación por Él. Se lamentarán de cuántas veces el Señor les habló, les advirtió. ¿Ves? Pero van a sufrir la ira de Dios. En un momento, ¿ves? En un momento va a llegar. Pero, ¿ves? El reino de Dios no va a venir con advertencia. Ay, mañana a las 4 de la tarde. No, guíate por las señales que estamos viendo. ¿Ves? Porque también otra señal dice que no va a venir antes que venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. ¿Ves? El hijo de perdición. Ahorita estamos viendo que a cual más cristianos se están enfriando y están apostatando. Esto está cumplido. Solamente estamos esperando que el anticristo en cualquier momento se aparezca. Entonces, pero estamos así.
Tal vez, ves, como la Biblia dice, para un día para el Señor pueden ser 1000 años o 1000 años pueden ser un día. Pero aún sabiendo la gente lo que Dios está hablándole, dice en su palabra que muchos comenzarán a burlarse. Dicen ellos, ay, no vendrá. Y si viene tardará, Dios nos castiga porque Dios es amor. Así como dice en 2 de Pedro capítulo 3, ¿ves? Versículo 3, vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? O sea, ¿qué día va a venir? Pero porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así. O sea, se están burlando de que ya tiene 2000 años que se fue y dijo que iba a venir pronto y no viene, en pocas palabras. Pero dice su palabra, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que provienen del agua, pero los cielos y la tierra debes de entender que existen ahora. Óyelo bien, están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y del día de la perdición del... ¿Ves? O sea que todo lo tiene en control el Señor, porque dice el Señor en su palabra, ¿por qué se lamenta el hombre de su pecado? ¿Ves? ¿Ves? O sea, ¿por qué se lamentan? Si Dios tiene el control absolutamente de todo. Estaba leyendo en el Salmo 50 y estaba leyendo que, es verdad, le decía a Israel, no me traigas más ofrenda, ¿verdad? Porque míos son los animales y todo lo que hay en la tierra es mío. O sea, lo que él quería, una ofrenda de arrepentimiento, y así es lo que te estoy diciendo ahorita, que él busca un arrepentimiento verdadero, ¿ves? Porque nadie sabe el día y el momento, y estos burladores sabrán los juicios que Dios tiene preparados. ¿Ves? Aún en Sofonías capítulo 1 versículo 12, acontecerá en aquel tiempo que yo escudriñaré, ¿ves?, a Jerusalén con linterna y castigaré a los hombres que reposan tranquilamente, como todos esos que se burlan. Oh, no, Jesús no viene. Y muchos, ¿ves? Que, ay, no, va a tardar y todo esto. Y ves, castigaré a los hombres que reposan como el vino asentado, los cuales dicen en su corazón, Jehová ni hará bien ni hará mal. Y aún en Jeremías 16:10 dice, acontecerá que cuando anuncies a este pueblo todas estas cosas que sobrevendrán, dirá, ¿por qué anuncia Jehová contra nosotros todo este mal tan grande? ¿Qué maldad es la nuestra? ¿O qué pecado es el nuestro que hemos cometido contra Jehová nuestro Dios? Aún Dios Padre sabe que toda esta gente no dirán, bueno, ¿yo qué hice? ¿De qué tengo que arrepentirme? ¿Qué tengo que hacer esto? Por eso dice el Señor, por tanto esperarme, dice Jehová, hasta el día que me levante para juzgarlos, porque mi determinación es reunir a todas las naciones. ¿Ves? Así como está escrito que Él se fue y Él vendrá, su determinación es reunir a todas las naciones, juntar los reinos para derramar sobre ellos mi enojo, porque Dios castiga el pecado. Dios es un Dios justo. ¿Ves? Dice en su palabra en Levíticos capítulo 11 versículo 17 que si alguna persona pecare, hiciera alguna de aquellas cosas que por mandamiento de Jehová no se deben hacer, aún sin hacerlo a sabiendas, es culpable y llevará su pecado. ¿Ves? Es infracción y ciertamente delinquió contra Jehová. Todo aquel que cometa pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. El que practica el pecado es del diablo. Primera de Juan capítulo 3 versículo 8. He aquí los ojos de Jehová están contra el reino pecador. ¿Te das cuenta que Dios no es indiferente a tanta maldad? Porque Dios es Dios justo y Dios está airado contra el impío todos los días si no se arrepiente. Él afilará su espada, armado tiene su arco, ¿ves? Y lo tiene y ha preparado armas de muerte, porque Dios no se complace en la maldad. El malo no va a habitar junto a Él. Los insensatos no estarán delante de sus ojos, porque abominación a Jehová es el camino del impío. ¿Te das cuenta qué tan grave es el pecar contra Dios? Ahora cuando yo meditaba en este tema, ay, pero ya lo hablé, Señor, y el Espíritu me decía,
Ve y diles otra vez, porque no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, no hay arrepentimiento, aunque sea un alma, aunque sean dos almas, por ellos ve, pero dice el Señor, muchos no te van a querer oír porque ven todo esto muy ofensivo, ¿ves? Entonces dice el Señor, porque si pecáramos nosotros voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, como ahorita sabemos que Dios aborrece el pecado, lo dice el Señor, que está irado, ¿verdad? Con los pecadores. Dice el Señor, Dios es Dios justo y Dios está irado contra el impío todos los días si no se arrepiente. Eso está en el Salmo capítulo 7, versículo 11 al 12. Por eso es que nadie va a tener excusa para que digan, a mí nadie me dijo, porque tenemos tecnología muy accesible, ¿cómo se puede decir? Muy accesible hacia nuestras vidas. Ya no tienes que ser rico para decir, hoy tengo un teléfono con internet. No, al contrario, ahí puedes buscar Biblias, puedes buscar predicaciones de la sana doctrina. ¿Ves cómo nadie se va a excusar? Por eso dice el Señor que aquellos que pecan voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor que ha de devorar a los adversarios. ¿Ves? El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 muere irreversiblemente, porque el pago del pecado es la muerte. Mas cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteara al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta que si tú pisoteas lo que Cristo hizo en la cruz y eres indiferente al llamado de Dios? Dice el Señor en su palabra, horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Dice, mía es la venganza y yo daré el pago. O sea, por eso es que dice el Señor, abre tus ojos y tus oídos. Entiende, el Señor está hablándole al mundo. He aquí, yo vengo pronto. Mira los terremotos, las lluvias, las inundaciones, las sequías, la violencia, las guerras, rumores de guerra, la caída económica en el mundo. ¿Ves? La alimentación, las hambrunas, la turbación mundial, el cambio climático. Acabamos de leer que está escrito en la palabra de Dios. Lee tu Biblia para que te des cuenta que no son mis palabras, que el Señor está advirtiendo que aunque se burle la gente, preocúpate por tu vida para que tú puedas acercar a tus hijos al camino de Dios. Pero mira, hay una cegadez tan grande que el Señor habla y les dice, estamos en principio de dolores, que Cristo viene pronto, que viene la venida, ¿verdad? Y dice, ay, no, y dicen ellos puras excusas, no tengo tiempo, yo no creo que es necesario ir a la iglesia porque en la iglesia hay puros hipócritas. Mira, preocúpate por tu vida, cada quien le va a dar cuentas a Dios. Cree en Dios, ¿ves? Cree en Dios y sigue su camino. Por eso es que te digo, dice en Hebreos 1, del 1 al 2, que Dios habiendo hablado muchas veces, como está hablando ahorita, hay siervos que le sirven verdaderamente a Dios y están predicando, ¿ves? Que Cristo viene, que te arrepientas, ¿ves? Porque es la voz de Dios advirtiéndole al mundo. ¿A poco tú dice el Señor que Él se duele del castigo? En el libro de Joel dice, por eso es que Él quiere que tú vengas al conocimiento de la verdad, porque Dios, habiendo hablado muchas veces y muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, óyelo bien, en estos postreros días nos está hablando por su Hijo Jesús, el cual constituyó heredero de todo, ¿ves? Entonces debemos nosotros arrepentirnos. ¿Por qué? Porque Dios está advirtiendo al mundo. Mira, vimos una gran mortandad cuando hubo esa peste del COVID, pues dice el Señor que en los últimos tiempos iba a haber peste. ¿Ves? Los tsunamis y todo esto, y a cual más mucha gente sí buscaba de Dios en ese tiempo. Es en ese tiempo que comenzó la pandemia, ¿verdad? El Señor me respaldó y me manda
a hacer lo que estoy haciendo ahorita. Ha sido tanto esfuerzo, pero lo hago en obediencia a Dios y por amor a las almas. ¿Ves? Y el Señor siempre me lleva en su palabra, por medio del Espíritu Santo, que el Señor viene pronto, que el Señor castigará al pecador, que el Señor quiere que se salven, ¿ves? Y que veamos que nuestra vida es como la neblina, nuestra vida es tan corta en esta tierra, que nosotros debemos estar preparados, porque la Biblia dice que sin santidad nadie verá a Dios. O sea que si hay pecado en nosotros y morimos adulterando, fornicando, mintiendo y todas estas cosas, es para que tú te des cuenta que la mentira es tan dañina, ¿verdad? Y eso es lo que debemos siempre pedirle al Señor. Sabes que pon verdad en mis labios, porque nosotros atendemos a clasificar que el matar es peor que la mentira, pero no, todo es abominable delante de Dios. Nadie será excusable, pero aún dice el Señor en su palabra: mi pueblo fue destruido porque le faltó el conocimiento. Aún el Señor ha mandado diferentes catástrofes, ¿ves?, para cumplir su palabra, pero advertirnos a nosotros, ¿verdad?, que nos preparemos. Pero por eso dice el Señor, así como en el libro de los Amos, capítulo 4, versículo del 6 al 12, yo les mandé hambres, dice, les hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades, hubo falta de pan, mas no te volviste a mí, dice el Señor. Solamente el hombre, cuando digo el hombre, es la gente, solamente busca a Dios para resolver sus problemas. No es así, nuestro Dios no es para resolver nuestros problemas. Sí, el Señor puede ayudarnos porque tiene compasión de nosotros, pero Jesús vino a resolver nuestra vida espiritual. Por eso es que la gente ha malinterpretado lo que es buscar a Dios. Buscar a Dios es tratar de salvarse por medio de Jesucristo en arrepentimiento verdadero. Por eso dice el Señor que muchos se acercan de labios, pero su corazón está lejos. Aún dice Él en su palabra: ¿por qué me llamas Señor, Señor? Y no haces lo que yo te estoy diciendo. Yo te estoy diciendo: arrepiéntete. Mira, mandé el COVID, tanta mortandad, y te asustaste y todo, y no te has arrepentido, te estás burlando de mi palabra. Mucha gente busca a Dios por dinero, por trabajo, por salud. ¿Ves? Cuando quieren, como quieren, en donde quieren, en el camino que quieren, se han hecho un Dios a su conveniencia. Y han despreciado el camino de la verdad, aun viendo las señales y las advertencias que Dios está dándonos a todos nosotros, ni aún así buscan a Dios en arrepentimiento, sino que de Dios, ¿ves?, que de Dios se olvidan. El Señor nuestro siempre ha querido llevar al hombre al camino de la verdad, a la vida eterna, pero siempre el hombre se resiste, porque dice el Señor, ¿ves?, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos amaron muchas perversiones. ¿Ves? Aún los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. En Juan 3, dice el Señor. ¿Ves? Entonces, por tanto, dice el Señor, no piensan en convertirse a su Dios, porque espíritu de fornicación está en medio de ellos, y muchos recibirán la ira de Dios. Ahora tú puedes decir, bueno, ¿tú cómo sabes? Pues está escrito que el Señor no es indiferente a tanta maldad, porque dice el Señor: el que peca contra mí defrauda su alma. Todos los que aborrecen aman la muerte, Proverbios 8:36. Mas sabemos que el justo juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Dios no miente. Así como decían que Él iba a venir, vino, que iba a resucitar, al tercer día resucitó. Y aun cuando fue subido, dijo: Él vendrá, y Él vendrá. Y de aún diciéndonos a nosotros que nadie sabe el momento ni la hora, ¿verdad? Pero vendrá como ladrón, ¿verdad?, en un abrir y cerrar de ojos. Que estemos preparados, ¿ves? Porque comenzarán los juicios de Dios, porque dice el Señor que Dios es Dios celoso y vengador. Nahum 1, del 2 al 6, para que tú lo apuntes. Jehová es vengador y lleno de indignación, se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Pero mira la mentira que el diablo le ha puesto a la gente.
es que, oh, Dios es amor, Dios no castiga, porque no se pone a estudiar las escrituras, ni a ver el carácter de Dios, así como es misericordioso, compasivo, tardo para la ira y grande en poder. Él es nuestro sanador, nuestro creador, Él es omnipotente, omnipresente. También dice aquí, Dios es celoso, vengador. ¿Ves? Es lleno de indignación y guarda enojo para sus enemigos. ¿Ves? Para que tú entiendas el carácter de Dios y puedas saber que con Dios no se juega. El que juega con fuego se quemará. Porque Jehová es tardo para la ira y grande en poder, pero no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y en el torbellino, y las nubes son polvo de sus pies. Él amenaza al mar para que tú te des cuenta que Dios tendrá el control. ¿Ves? Del castigo a esta tierra. El Señor va a mandar úlceras, va a mandar que el sol les queme a los hombres. Tan solo te invito a que tú leas el libro de Apocalipsis y te vas a dar cuenta qué tan terrible va a ser el castigo de Dios. ¿Por qué? Porque dice el Señor aún en su palabra, ¿quién va a permanecer delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Porque Dios es santo, Dios es perfecto, y por su perfección nos dice a nosotros, no nos dice, nos ha dado la orden, hijo mío, ¿ves? Que guardemos sus mandamientos. Entonces, si nosotros no los estamos guardando, no hay obediencia. Y si no hay obediencia, la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Aún en Romanos capítulo 8, del 18 al 32, tú lo lees completo. Ves que todos aquellos que no aprueban tener en cuenta a Dios, Dios los va a entregar una mente reprobada. ¿Ves? ¿Sabes qué? Pues si no quieres mi camino, haz lo que quieras. Porque te estoy diciendo y te estoy hablando, corrígete, ven en arrepentimiento. Ves excusas para todo, pero dice el Señor que el Señor los entrega con un espíritu de estupor, ojos con que ven, con que no ven, y oídos con que no están oyendo. ¿Ves? Entonces los juicios de Dios con los que practican el pecado es según verdad. Aún en segunda de Tesalonicenses capítulo 1 del 8 al 9, no lo digo yo, está escrito en la palabra en el Nuevo Testamento, para que aquellos que dicen, ay, pues es que ya no es el mismo Dios, no es el mismo Dios, ahora es un Dios más bueno. Cuando dice el Señor que Él es inmutable, que Él no cambia. Dice el Señor, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios. ¿Te das cuenta que el Señor tiene una llama más grande que ni todo el incendio en un forest, en un lugar, como en un campo, en una montaña? El Señor tiene un fuego tan grande preparado para todos aquellos que no conocieron a Dios, que no quisieron venir a sus caminos, ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ellos van a sufrir. Si mueren antes de su venida, van a sufrir pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. ¿Ves? Para que te des cuenta que no todos entrarán al cielo. Ahora, el Señor, así como te digo, que el Señor, más el que peca contra mí, defrauda su alma. ¿Ves? Entonces, para que tú te des cuenta, como dice en el libro de Amos, capítulo 3, versículo 6, ¿habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? ¿Ves? ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? ¿Ves? De la boca del Altísimo que no sale lo bueno y lo malo. ¿Por qué te lamentas? Dice el Señor. ¿Por qué te quejas? ¿Ves? ¿Por qué? Porque dice el Señor, oh sí, te hablé y no quisiste arrepentirte. Por eso dice el Señor en su palabra, el Dios de dioses, Jehová ha hablado y convocado a la tierra desde el nacimiento hasta el sol. Ahorita está llamando a un arrepentimiento. Porque dice en Isaías capítulo 13 del 9 al 11, que después de la venida de Cristo, dice el Señor, he aquí vendrá el día que viene terrible, lleno de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Ahora yo te digo algo, tú no esperes a que el de enfrente decida. Yo te digo a ti, toma la decisión, comienza a buscar lo que es la vida eterna, ¿ves? Pero dice el Señor en su palabra
que aquellos no pusieron su corazón para buscar a Jehová. Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad ni misericordia ni conocimiento de Dios en la tierra. ¿Ves que la maldad hay tanta, que no hay conocimiento, que Jesús viene, que Él demanda obediencia? ¿Ves que lo único que hacen, perjurar, mentir, matar, hurtar, adulterar, prevalecen homicidio tras homicidio? Se suceden, por lo cual se enlutará la tierra, porque el Señor tiene juicios preparados y reservados con fuego para quemar a aquel pecador, porque vuestras manos están contaminadas, Isaías 59 del 3 al 4, y vuestros dedos de iniquidad, vuestros labios pronuncian mentira, hablan maldad vuestra lengua, porque vuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti, y vuestros pecados han atestiguado contra nosotros, porque con nosotros están vuestras iniquidades. El prevaricar, el mentir contra Jehová, ¿ves? Hacen, como dicen, es el pan diario. Lo único que están pensando es en la maldad. Y dice el Señor, fueron rebeldes e hicieron enojar a su Santo Espíritu. ¿Cómo no he de pagar esto? Dice el Señor, estoy contra el reino pecador y yo los asolaré de la faz de la tierra. ¿Ves? Para que te des cuenta, dice el Señor, esperarme en Sofonías 3:8. Dice Jehová, hasta el día que me levante para juzgarlos, porque mi determinación es reunir a las naciones y juntar el reino. ¿Ves qué tan terrible va a ser? Y castigaré al mundo por su maldad. Mira tantos versículos que saqué para que te des cuenta que no es palabra mía. Eso está en Isaías capítulo 13, versículo 11. Y haré que cese la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los fuertes, para que se sepa que desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, que no hay más que yo. ¿Ves? Que todos aquellos adoradores de demonios, adoradores de santos, de santos que le ponen ellos, que les llaman intercedores, aquellos que adoran a otra cosa, ¿verdad? Dice el Señor, no entrarán al reino de los cielos. Por eso el Señor se da a conocer que no hay más que yo. ¿Por qué me buscas en otro camino? Aún Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Solamente por Cristo encontraremos nosotros perdón de pecados. Podemos encontrar nosotros salvación hacia nuestras almas. Acuérdate de aquellos dos ladrones que estaban una a la diestra y otra a la izquierda en aquel día que Jesús estaba muriendo en la cruz. ¿Qué le dijo uno, verdad? Primero lo vituperiaba, pero después realizó y dijo, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y Jesús le dijo, de cierto te digo que ahora estarás conmigo en el reino de los cielos. O sea, yo quiero que entiendas que todo lo que está ahorita en la tierra es temporal, no vale la pena. Jesús viene pronto, la ira de Dios se desatará. O aún si llegara la muerte en ti, de verdad no podrás entrar tú al cielo si tus pecados no son lavados, ¿verdad? En la sangre de Cristo, y si no hay arrepentimiento en tu vida. Por eso dice el Señor, y sabrán que yo soy Jehová. No en vano dije que habría de hacer todo este mal. La mañana viene para ti, oh morador de la tierra, presta oídos. El tiempo viene y cercano está el día de tumulto. Aún los reyes de la tierra y los grandes y los ricos, está en Apocalipsis capítulo 6, versículo del 15 al 16, dice que los capitanes y los poderosos y todo siervo y todo libre se esconderán en las cuevas ves, en las cuevas de tan terrible. Ves que ellos sabrán que los juicios de Dios llegaron, porque van a decir a los montes y a las peñas, caernos de nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. ¿Te das cuenta que como este evangelio es predicado en todas las naciones, toda la gente sabrá los justos juicios de Dios? Pero como no quisieron arrepentimiento en sus vidas en el tiempo que Dios vino a hablarles,
Entonces se esconderán porque sabrán que Dios castigará al mundo por su maldad, pero de Dios nadie se burla, de Dios nadie se esconde, ¿ves? Porque los ojos del Señor examinan el camino del impío, el camino de los buenos y de los malos, ¿ves? Porque el Señor conoce el corazón y las intenciones que nosotros tenemos. Entonces esta gente no va a tener excusa, porque ese día llegará aún. Cuando llegue ese día, los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Tan terrible. Van a desear no haber nacido, pero el Señor por un momento, ¿verdad? No va a ser tan fácil, porque muchos van a querer asesinarse entre ellos porque no querrán soportar lo que viene. Pero Dios Padre quitará aún por un tiempo la muerte. Entonces, ¿ves? Y en Apocalipsis, yo te invito para que tú leas Apocalipsis capítulo 16 del 8, todo el capítulo. Ahí están las copas de la ira de Dios. Fíjate, el sol, el cual fue dado quemar a los hombres con fuego, y los hombres se quemaron con gran calor y blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle la gloria. Aún mordían sus lenguas del dolor y blasfemaban contra Dios del cielo por sus dolores, por sus úlceras. ¿Ves? Tú mete tu dedo en un comal y te vas a dar cuenta qué tan doloroso es quemarte. Ahora este fuego que vendrá para quemarlos va a ser tan horrible que ellos blasfemarán contra Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepentirán de sus obras. ¿Ves? O sea, hay gente, por eso dice el Señor, que muchos dirán, ¿por qué Dios ha hecho, como dice aquí el versículo que leí antes? Dice: acontecerá en aquel tiempo que acontecerá que cuando anuncies a este pueblo todas estas cosas, dirán ellos, bueno, pues, ¿por qué el Señor trae tanto mal en nosotros? ¿Cuál es nuestra maldad? ¿Ves? Aún no reconocerán lo mal que hicieron, sino blasfemarán contra el Rey de Reyes y el Señor de los señores. Por eso no hay excusa para nadie. No desprecies a Dios. Fue pagado un precio tan grande en la cruz, y la gente está pisoteando el llamado de Dios. Están pisoteando lo que es la muerte de Jesucristo en la cruz, y de Dios están olvidando y están despreciando el llamado. De su Dios se han olvidado. Presta atención a todas las advertencias que Dios nos está diciendo a nosotros, que así como se fue, Él vendrá. Que viendo toda la maldad, los terremotos, las lluvias, las guerras, todo eso, es que Jesús está a la puerta. Ahora, Dios no hay que ponerle, ¿verdad? Un reloj y decir cierto tiempo va a llegar, ¿no? Porque está en su sola potestad de Dios Padre. Pero un día para el Señor pueden ser 1000 años, o 1000 años puede ser un día. Así es que el tiempo y la hora lo tiene Él establecido. Nosotros nos corresponde buscar el camino de Dios en un arrepentimiento. Por eso dice la Biblia: busca al Señor mientras pueda ser encontrado. Que no desprecies al Señor, porque horrenda cosa es caer en las manos del Dios viviente. Ay de aquel que pisotee la sangre del Cordero. El tiempo se está acabando. Búscame, dice el Señor. Oye, mira, escucha. ¿Ves? Tú puedes morir, o bien simplemente Jesús viene y no quieras quedarte a los juicios de Dios. No vale la pena por una botella de cerveza. No vale la pena por un adulterio, una fornicación. Apártate de iniquidad todo el que invoca el nombre de Cristo. Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 19. Andar en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado. Porque hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte. El camino y la buena voluntad que Dios quiere que andemos
es que nosotros hagamos frutos dignos de arrepentimiento, ¿ves? Porque el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles y todo árbol que no da buen fruto es cortado. O sea, el Señor conoce tus intenciones, por eso dice el Señor que presta oído, abre tus ojos, no te engañes. ¿Ves? El tiempo es corto, por eso dice el Señor, examina todo, abstente de toda especie del mal, sino que busca de Dios para cuando venga ese día, Dios puede encontrarte en santidad trabajando para su obra. No seas vencido de lo malo, sino vence el bien, el mal. No pierdas el tiempo viendo videos, no pierdas el tiempo jugando cosas allá afuera y haciendo otras cosas. Busca tu vida espiritual, arréglate con Dios. Porque ¿quién va a poder soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Si aquellos que vimos en Apocalipsis capítulo 6, los reyes y los sacerdotes y todos los ricos se escondieron en las peñas conociendo el día que había llegado. Por eso dice el Señor que va a ser tan terrible, ¿verdad? Muchos habrán querido no haber nacido. Por eso dice el Señor, procurar con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, 2 Timoteo 2:15. ¿Ves? No toques lo inmundo y yo te recibiré y seré para vosotros vuestro Padre y vosotros me seráis hijos e hijas, dice el Señor, porque el Señor, ¿verdad?, los guardará todos aquellos que hagan la voluntad de Dios, dice el Señor en su palabra, que todos aquellos, ¿ves?, que se guardan en buscar el camino de Dios y los encuentre, recibirán lo que es la vida eterna. Por eso dice el Señor, ¿verdad?, en su palabra, que aunque estén pasando tantas situaciones tan difíciles, ¿verdad?, tú solamente ora y busca a Dios y dile: Señor, no tengo para el pan diario, porque van a venir hambrunas, van a venir pestes, van a venir más guerras, las cosas se van a intensificar más feo, ¿verdad?, conforme se acerca la venida de Cristo. Entonces no vale la pena, ¿verdad?, perder el tiempo por una casa, por un carro. Yo no te digo que no tengas un lugar, porque es importante para tus hijos tener un techo, pero si ese techo te está quitando del camino de Dios, es un estorbo en tu vida. Por eso dice el Señor: arrepiéntanse y conviértanse para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan tiempos, ¿ves?, de refrigerio, ¿ves? Entonces nosotros debemos de pedirle: Señor, danos fuerza. Por eso dice el Señor que no nos turbemos, que confiemos en Él, que aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, dice el Señor. Si haces la voluntad de Dios y obedeces, Él no te va a desamparar. Porque dice el Señor: yo soy Jehová, creador tuyo. No temas, porque yo te redimí y te puse. ¿Ves? Dice el Señor: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. ¿Ves? Yo te doy fuerzas y yo te voy a ayudar en medio de esta tempestad, que de ahora en adelante las cosas se van a poner más difíciles. Pero nuestro Dios dijo en su palabra: buscar mi reino y mi justicia, y todo vendrá por añadidura, porque yo, Jehová, soy tu Dios, dice el Señor, quien te sostiene de tu mano derecha. ¿Ves? Y debes de saber esto para todos aquellos que viven piadosamente, guardando la palabra de Dios, haciendo la voluntad de Dios. Dice en Apocalipsis capítulo 3 del 10 al 12: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, todos aquellos, óyelo bien, que viven en santificación, ¿ves?, guardándose para cuando venga su Señor, obedeciendo su palabra, dice el Señor: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran en la tierra. O sea, el Señor te va a guardar de la ira de Dios.
¿Ves? O sea, aunque pasemos tribulación ahorita hasta que el día hasta que Cristo venga, el Señor no nos va a dejar a nosotros. Y si tú estás aguardando su palabra, te vas a ir en el arrebatamiento. Siempre y cuando cumplas lo que está escrito en la palabra de Dios, que no seas indiferente como muchos. ¿Ves? He aquí, dice el Señor, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. El que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios. Si estos días no fueran acortados, nadie sobreviviría, porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Óyelo bien, porque por Cristo, ¿ves? Podemos redimir nuestros pecados. Pero hay una advertencia, fíjate, hay una coma. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No aquellos cristianos mundanos. Porque, déjate digo algo, ¿quién se quedará a la ira de Dios? Todos aquellos burladores, indiferentes, aquellos, hice aquí una lista, a todos aquellos que no se han arrepentido. Tú puedes poner aquellos asesinos, fornicarios, adúlteros, aquellos indiferentes, aquellos que no se han arrepentido, aquellos que no buscan a Dios, sino nada más buscan los beneficios. Ay, ¿sabes qué? Quiero esto, quiero el otro, pero no quieren a Dios en sus vidas. Todos aquellos, ¿ves?, que no quieren venir al camino de Dios son los primeros que van a sufrir la ira de Dios. Aquellos cristianos mundanos también que están viviendo con un pie adentro y el otro afuera también se van a quedar. Por eso es que estamos nosotros viviendo en tiempos tan difíciles ahorita, que muchos están apostatando por este mundo porque han dejado que el mismo diablo les gane. Ves, con los deseos, ofreciendo los trabajos. Mira cuánta gente no ha dejado el camino de Dios. Déjate digo por qué. Porque compran una casa, ¿verdad? Y al rato no la pueden pagar. Y bueno, tienen que trabajar 2, 3 trabajos para poderla pagar. Y ya los dejan a Dios, o porque les ofrecen un trabajo. ¿Ves? Todos estos, yo te quiero decir, dice el Señor no es indiferente a tanta maldad. El pecador será castigado y Dios es Dios justo. ¿Ves? Y está airado contra el impío si no se arrepiente. ¿Ves? Entonces los que van a sufrir la ira de Dios son los burladores, los blasfemos, todos aquellos incrédulos, todos los pecadores voluntarios, los cristianos mundanos, tibios, fríos, los adúlteros, aquellos pastores que no están hablando la verdad porque tienen temor de la gente y buscan más la gloria del hombre. Les da temor decirle todas estas cosas porque lo único que se van a ganar es que no vayan a sus iglesias o no lo sigan. Mira, yo te digo algo, para nosotros los que hablamos la verdad es tan difícil, porque mira, nos quedamos solos nos quedamos, pero el verdadero amor es aquel que te diga la verdad conforme a la Biblia. Y el Señor está advirtiéndonos a nosotros que Él viene y la ira de Dios se desatará. ¿Ves? Debes tú prestar oído, porque mi trabajo es, ¿ves?, hacerte ver, ¿ves?, que el pecado va a ser el más grande impedimento que te vayas al cielo, y va a ser ese motivo por el cual sufrirás la ira de Dios. ¿Ves? Dice el Señor en su palabra, porque con misericordia y verdad se corrige el pecado, y debes de saber esto, que nuestro trabajo verdadero es nosotros decirte la verdad. Entonces la verdad es que te arrepientas, que te corrijas, que Dios está hablando. Ahora, ¿qué pide Dios de nosotros aún en su palabra? Dice en Deuteronomio capítulo 10 del 12 al 13, dice el Señor, ¿qué pide de nosotros? Sino que temamos a Jehová tu Dios, que anden en sus caminos. El Señor no te pregunta a ti, ay, ¿te gustan los mandamientos y las reglas? No, te dice a ti, obedece mis mandamientos. Aquí es una orden, lo que Dios exige de nosotros. Deuteronomio 10 del 12 al 13.
Dice que andes en sus caminos, que lo ames, que le sirvas, ¿ves? Con todo tu corazón, con tu alma, que le guardes, porque mira, te voy a decir algo, la vida que tú tienes ahorita en tus narices, que estás de pie o estás acostado, yo no sé, tienes vida solamente por la pura misericordia de Dios, porque Él nos da la vida, ¿sabes por qué? No es para darle vuelta y rienda suelta aquí como dicen, ¿verdad? En el mundo, sino para que vengas en un arrepentimiento verdadero y llegues al conocimiento de la verdad y puedas salvar tu alma. Por eso dice el Señor que Él es misericordioso y compasivo. Entiende y comprende que debes de guardar los mandamientos si te quieres ir, ¿verdad? Cuando venga Cristo por su pueblo. Porque aún dice el Señor, este mandamiento que yo te ordeno hoy, es demasiado difícil, no es demasiado difícil para ti. No está en el cielo para que tú digas, pues voy a agarrar un cohete y me voy a subir al cielo. No, ¿quién subirá por nosotros al cielo? Eso está en Deuteronomio 3 del 11 al 20. ¿Ves? Yo le puse lo del cohete, pero yo es que estoy explicando. Dice, y en el 13 dice, ni está al otro lado del mar para que digas, ay, ¿quién va a pasar al mar? O sea, o no puedes decir, tú es una excusa, ay, no tengo una lancha, no tengo un barco, ¿verdad? Sino dice el Señor, en su palabra, mira, yo he puesto delante de ti la vida y la muerte, el bien y el mal. El Señor no obliga a nadie, nos da a escoger. Ahora tú puedes vivir como quieres. Tú puedes ser indiferente a la voz de Dios. Pero la verdad que ese día tendrá que cumplirse. Porque dice el Señor en su palabra, mi palabra, ¿ves? Se cumplirá, ninguna gota ni una tilde pasará, sino todo lo que yo hablé se cumplirá, dice el Señor. Así es que no te excuses, yo te doy a ti, ¿verdad? En tu libre albedrío, tú decides si quieres irte al cielo, pues ven a mis caminos. Ahora, nosotros sabemos que el camino de Dios no es fácil, muchos se lo pintan ¿verdad? A la gente y las engañan. Ay, ven y serás salvo a una oracioncita. No, es que debes de decir la verdad si tú conoces de Dios y debes de entender que aún dijo Jesucristo, ves, que el que quiera ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, que cargue su cruz y sígame. El negarte a ti mismo ya no es tu propio pensamiento, o sea, vas a sufrir vituperios, porque aún dijo el Señor que todo lo que Él pasó lo vamos a pasar nosotros, y todos los que conocemos a Dios, nosotros hemos pasado por tanta burla y desprecio, pero el Señor nos da fuerzas para aguantar y ahí vamos creciendo en el camino de Dios. Pero mira, aunque sea un poco difícil el camino de Dios, Dios nos va a dar fuerza a nosotros. Por eso dice el Señor, clama a mí, yo te responderé. He aquí a la puerta, estoy llamándote, yo te doy fuerza, yo te sostengo. Aún 7 veces cae el justo y 7 veces lo levantará. Porque Dios dice que ya Él prometió que va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Que Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio a las tribulaciones. ¿Ves? Entonces, si nosotros estamos guardando los mandamientos, Dios nos va a guardar del día de la ira. Por eso dice el Señor, convertíos a mí con todo vuestro corazón, porque Él es amor, Él es paciente. ¿Ves? Con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro, lamento, rasgar vuestros corazones, no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque Él es misericordioso y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. ¿Tú crees que no se duele lo que Él tiene para este mundo? Pero como Él es un Dios justo, tiene que ser justicia para todos aquellos desobedientes. Es imposible que aquel que se burló quiera entrar al cielo, cuando dice el Señor, sin santidad nadie me verá. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Aún los ojos de Dios están sobre el camino del impío. Entonces debes de saber esto, que hay una esperanza para todos nosotros, que Dios es misericordioso. Debemos nosotros reconocer nuestro pecado y apartarnos del pecado, porque dice el Señor que el que encubre sus pecados no prosperará. Y si llega ese
ese día, el día en que Cristo venga, vas a recordarte de este estudio bíblico, que Dios te advirtió a tu vida y fuiste indiferente, porque sabemos que Dios no oye a los pecadores, mas sin en cambio te humillas y reconoces quién eres y que le has fallado. Dice el Señor que Él no desprecia ningún corazón contrito ni humillado, porque si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, buscar en mi rostro, y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados. O sea, lo que Dios busca es que nos apartemos del pecado, que no seamos indiferentes, porque Dios está airado con el pecador si no se arrepiente. Echa la mano a la vida eterna, porque Dios es Dios y Él busca que encuentres su camino, porque el que cree en el Hijo tendrá vida eterna. ¿Ves? Para que te des cuenta que hay esperanza para todos nosotros. No creas que Dios nos hizo y nos dejó ahí a la deriva y hagan lo que quieran. No, dejó leyes, estatutos, reglas, pero lo que pasa que el pecado en el cuerpo, ¿ves? Domina a los seres humanos para que los llevan a una desobediencia completa. Por eso es que debemos nosotros convertirnos ahorita. Y aunque vengan las situaciones más difíciles, debes de saber que el Señor es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Y en aquel día, si llegamos a morir y todavía no vemos, ¿verdad?, la venida de Cristo, porque estamos así, ¿verdad? Pero pueden pasar, no sé, tiempo, días, meses, años, o yo no sé, pero el cumplimiento estamos viéndolo ya casi a la totalidad, ¿verdad? Yo te podría decir al 95% que ya se ha cumplido. Entonces, ¿verdad? Debes tú venir para salvar tu vida espiritual. No vale la pena que pierdas tu vida espiritual, o sea, que entres al infierno solamente porque te gustó, ¿verdad? Fornicar o en adulterio o idolatraste esto. Debes tú de saber que los injustos no van a heredar el reino de Dios. Los fornicarios no van a heredar, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores no van a heredar el reino de Dios. 1 Corintios capítulo 6 del 9 al 10 es palabra de Dios. Así es que mi deber mío como hija de Dios, vengo en una obediencia hacia mi Dios Padre, que el Señor me dio este tema para compartir contigo. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra, dice en Apocalipsis 22:12. Así es que, como dice el Señor, y finalizo con estos dos versículos: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, dice el Señor. Porque en Eclesiastes 12, capítulo 13 al 14 dice: el fin de todo discurso es este: teme a Dios, guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. ¿Entiendes esto? Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Palabra de Dios. Así es que la decisión es tuya. Oíste la advertencia del Señor. Este video será grabado, ¿verdad? Y nadie va a tener excusa para decir: a mí nadie me dijo, porque mira, la invitación, yo comienzo a mandar mensaje desde el miércoles, jueves, por ahí, y ahora viernes, ¿verdad? Haciendo la invitación para que vengan al estudio. Pero mira, mucha gente cierran sus oídos y sabes que aún murmuran. Y bueno, mi deber es hablarte la verdad, y créemelo que estás en mis oraciones, y mi más grande deseo es que si viene Cristo te vayas con Él, para que no sufras la ira de Dios, o si llegas a morir puedas ser digno de entrar al reino de los cielos, porque las sectas y esos engañadores no le hablan la verdad al hombre, que solamente hay dos caminos: el cielo y el infierno. Ahora, para irnos al cielo hay requerimientos, y al infierno pues déjate llevar tu cuerpo pecaminoso y haz lo que quieras, y créeme lo que vas a encontrar
el fuego eterno, y la voluntad de Dios es que nadie se pierda. Así es que yo no conozco tu vida, pero Dios la conoce, y lo que yo quiero traerte a ti es que tú le ores a Dios y reconozcas, óyelo bien, reconozcas lo que tú has hecho, porque Dios sabe lo que tú has hecho, yo no, yo soy simplemente, ves, soy la sierva de Dios, y Él me ha puesto como atalaya, ves, y entonces me muevo conforme a lo que Él me dice, y es palabra de Dios. Así es que busca a Dios mientras pueda ser encontrado. Ahorita vamos a orar y pide perdón a Dios, y luego vamos a orar por los enfermos, ¿ok? Padre, en el nombre de Jesús, Señor, confesamos nuestros pecados delante de ti. Reconocemos, Señor, que te hemos fallado, Señor. Hemos pecado con nuestros ojos, con nuestra boca, con lo oculto de este corazón perverso, Señor. Muchas veces pensamos aún con la mente, Señor, y tú has visto esos pensamientos. Muchos viven en una falta de no perdonar al prójimo. También, Señor, Padre, tú conoces las intenciones por las cuales la gente viene. Yo te pido, Señor, que toques su corazón. Que, Señor, seas tú, Señor, sembrando y recogiendo a tu tiempo, Padre. Simplemente yo les he hablado tu palabra, Señor, y les seguiré hablando lo que tú me has dado, Señor. Yo te pido por ellos, Padre, que tú les mandes un ángel, Señor, que resguarde sus vidas, que les des fuerza, Padre, para lo que viene a este mundo, Padre, porque la situación en la tierra se va a poner tan difícil, que si nosotros no estamos bien agarrados y fundamentados en fe en tus caminos, no aguantaremos lo que venga, Señor, porque tú has dicho que habrá guerras, habrá pestes, habrá situaciones tan difíciles que muchos se turbarán por las cosas que están pasando, Señor. No permitas, Padre, que nuestra fe desfallezca. Por eso dices tú en tu palabra, encontraré fe en la tierra, porque dan tantas cosas tan difíciles que aún la fe se va a ir. ¿Por qué? Porque no va a haber tal vez trabajo, la comida va a estar cara y muchas cosas que acontecerán. Pero ayúdanos a poner nuestra mirada en tu camino, Señor, que solamente en ti encontraremos palabra de vida eterna. Y reconocemos, así como Pedro, que tú eres Dios, Señor, y tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Perdona nuestras maldades, perdona nuestros pecados, Señor. Somos muchas veces tan indiferentes a tu voz, Padre. Abre esta sordera, Señor, en nuestros oídos. Señor, estos ojos ciegos, Padre, para poder ver las advertencias que tú nos das, porque, Señor, porque nos amas, nos adviertes, Padre, y no quieres que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Señor mío, te pido por las almas que tú trajiste, Padre, aquellas que recibieron, Señor, riega esa semilla de tu palabra, Padre. Señor, y si alguien tiene temor, Señor, yo te pido que le des fuerza. Señor, da el pan diario a cada persona. Señor, hay algún enfermo, Padre, yo te pido, Padre, por David Lara, Padre, que tiene un cáncer fase 4, Señor. Por Dolores Báez también, Señor, que tiene cáncer, Padre Santo. Te pido por la mamá de Karina y su papá también, Señor. En el nombre de Jesús, Padre Santo. Y tantas peticiones que me han pedido. La sobrina de Dolores, que su sobrino, su bebé viene con Alejandra, que viene con un corazón dañado, ese bebé, Señor. Tu palabra me dice, clama a mí, yo te responderé, Padre. Señor, aún con los milagros te glorificas, Padre. Yo te pido misericordia, compasión para todos aquellos que me han pedido oración, Padre, y que oro continuamente, Padre Santo, Señor. Yo les he hablado tu palabra y hágase tu voluntad en el cielo, así como en la tierra, Padre. Bendito sea tu nombre, y reconozco delante de los hombres que solo tú eres Dios y que tú tienes palabra de vida eterna, que tú eres el Señor creador del cielo y de la tierra, que toda rodilla se doblará y toda lengua tendrá que confesar
que tú eres Dios de dioses y Rey de los reyes, Padre. Y Señor, y pondrás a tus enemigos debajo de tus pies, y que tú eres un Dios justo, misericordioso, pero también te airas contra el pecador si no se arrepiente. Padre Santo, yo he hablado tu palabra, Padre mío, Señor. En el nombre de Jesús te doy gracias, Padre, hágase tu voluntad siempre, Señor, danos fuerza para ir adelante. En el nombre de Jesús decimos todos amén, amén. Yo te digo algo, te aconsejo que no pierdas el tiempo en las cosas de la tierra. La vida pasa tan rápido. No sé cuánta vida te queden 20, 30, 40 años, yo no lo sé, pero Dios lo sabe. Lo único que te digo algo, busca a Dios mientras pueda ser encontrado, porque muchos clamarán, y dice su palabra, muchos clamarán y Él no va a responder por cuanto despreciaron el llamado de Dios. Dios Padre pone su tiempo. Nosotros muchas veces, ¿verdad? Vamos a querer buscar a Dios, pero Él va a cerrar las puertas, como aquel día del diluvio que muchos clamaban a Noé, abre, abre. Pero cuando Dios cierra la puerta, no hay hombre quien pueda abrirla. Y los juicios de Dios son verdaderos. Así es que Cristo viene pronto, y abre tus oídos, busca tu vida espiritual. Te aconsejo que leas la Biblia todos los días. Puedes comenzar Génesis o Mateo, Lucas y Marcos, como pídele a Dios antes, Señor, ayúdame a leer la palabra y abre mis ojos porque no tengo entendimiento. ¿Ves? Y si no tienes Biblia, busca en el internet, porque en el YouTube hay Biblia hablada, así es que la puedes poner y te sientas y comienza a orar. Si tal vez oras 5 minutos, esfuérzate a orar 10 minutos y luego 15. ¿Ves? Y la oración no debe ser repetitiva, sino toda oración debe ser a Dios Padre por medio de Jesucristo. Confiesa tus pecados primeramente y pídele a Dios, enséñame tus caminos, y Él te va a enseñar. Es necesario que vayas a la iglesia, porque la Biblia dice que 6 días trabajarás y el séptimo, ¿ves?, lo reposarás en su casa. Que no te dejes de congregar como muchos. Así es que necesitamos nosotros seguir el ejemplo de Cristo, ¿verdad? Cristo lo encontraban también en las sinagogas, que eran las iglesias, y ahí predicaba y todo, ¿verdad? Y todo cumplió con la ley, y nos manda a nosotros que cumplamos la ley. Así es que es importante poner a Dios primero, porque de Dios depende en todo. Como dice mi mamá, un dicho, con Dios todo, y tiene sabiduría, y sin Dios no somos nada. Así es que yo finalizo con esta advertencia. Busca a Dios mientras pueda ser encontrado. Te amo en el amor del Señor. Y créeme lo que estás en mis oraciones, y cualquier cosa que tú necesites, clama a Cristo, que Él está, ¿verdad?, para podernos ayudar, porque Él no ha dejado ningún justo desamparado. Dios te bendiga y te amo en el amor del Señor. Y todos decimos amén, amén. Hola, Dios te bendiga. Muchas gracias, hermano y hermana, por haber entrado al video. Yo te pido que te suscribas y que compartas este video para que pueda llegar la palabra de Dios hasta los confines de la tierra, y que puedas meterte a mi canal, porque voy a estar subiendo videos. Dios te bendiga.